Vamos a seguir entonces con el tema de, vamos a seguir en este momento con el tema de la Sagrada Escritura y recordemos que terminamos aquí, con Abraham, ¿cierto? Terminamos con Abraham, nuestro padre en la fe. Les contaba al inicio cómo Abraham tuvo que pasar un montón de pruebas. Dentro de ellas saber que se iba para un lugar. Yo sé que es un dibujo animado, pero con este dibujito explica casi todo. Porque de Abraham sale Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob las 12 tribus. Ahorita hablaremos de Isaac y de Jacob, especialmente de Jacob. Y luego con José, con José aquí en Egipto, que aquí es donde esperamos pues terminar ahorita, con José aquí en Egipto, es donde realmente se cumple la bendición y la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces es como una síntesis, esa imagencita es una síntesis de todo el tema de los patriarcas, ¿cierto? En el tema de la historia de la salvación. Entonces habíamos visto con Abraham, que era nuestro padre en la fe, que había pasado varias pruebas. Recuerden que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, lo llama de allí a una tierra desconocida. Les había dicho que él ni siquiera, o sea, que llega a esa tierra y supuestamente pues esa era la tierra que le iba a dar y sale que era habitada. Entonces, primer acto de fe. Luego le dice que le iba a dar descendencia en el segundo acto de fe y sucede que su esposa ni siquiera podía tener hijos, ¿cierto? Ni siquiera podía tener hijos. Entonces imagínense, segundo acto de fe. Y para acabar de ajustar entonces el pueblo donde estaba, se vino un hambre. Y como se vino el hambre, entonces le toca irse para Egipto, ¿cierto? Y él todavía seguía creyendo que Dios de alguna otra manera iba a bendecirlo a él en su vida. Y con él, recuerde que más o menos les ha dicho que Dios lo iba a hacer una gran nación, lo iba a hacer grande. Aparte de que lo iba a hacer una gran nación, entonces también nos decía de que lo iba a hacer una gran, aparte de eso, pero una gran nación, después yo recuerdo. Bueno, que con él le iba a dar el hijo y aparte de eso lo iba, ¿cómo decir eso? O sea, iba a bendecir a otros. Y en esa bendición de otros, entonces bendice a su sobrino Lot. Y donde llegaba, bendecía hasta los egipcios, los llegó a bendecir, ¿cierto? Pero eso cuando se dio después de que Abraham empezó a creer. Y el último acto de fe y la última prueba, les decía que el último acto de fe que tuvo fue que después de 4 años de que Dios le había prometido el hijo, no lo había visto. No lo había visto. Y Dios le da el hijo y luego viene la prueba. Es que le quita el hijo. Le quita el hijo. Entonces ahí donde le pide el sacrificio del hijo y bueno. Entonces ahí tenemos a Abraham porque es nuestro papá en la fe. Pero dentro de la Sagrada Escritura, todos estos tres personajes se llaman los patriarcas, ¿cierto? Los patriarcas, nuestros padres en la fe. Entonces, de Abraham surge su hijo Isaac. A ver, de diapositiva, pasemos un poquitico, ¿cierto? Surge su hijo Isaac como aquella promesa que Dios tenía para él. Y luego entonces viene, voy a hacer aquí la transición. Luego de esa promesa, entonces viene, como yo también tomo notica para poder dar las clases. Luego de esa promesa, que es entonces tenemos el libro del Génesis, capítulo 25 al 36. Ahí tenemos de que luego viene su hijo Isaac y de Isaac viene Jacob. Pero yo no me quiero detener mucho con Isaac. Pues porque ahí está toda la historia de Isaac, cómo tuvo su esposa, cómo su papá lo fue y mandó a buscar su esposa y todo. Es una historia muy bonita. Ese tema todo, el tema de Isaac, pero yo quiero que nos detengamos un poquito más bien en Jacob, porque el culmen de esa promesa se termina, con Jacob se dan las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y el culmen de esa promesa se termina con con el hijo de Jacob, que llamamos José. Y ahí es donde realmente se cumple esa promesa de que él iba a ser famoso, de que iba a dar una tierra grande, de que su descendencia iba a ser grande, ¿cierto? De que le iba a bendecir a él
y a sus hijos. Es ahí que se cumple, porque después de que va a Egipto, entonces es donde conocemos que en Egipto se da la esclavitud. Después de un tiempo, más o menos 400 años, se da la esclavitud y Dios tiene que despertar a Moisés y empieza todo el libro del Éxodo. Dios tiene que despertar a un líder que se llama Moisés, y ahí comienza todo el tema de la liberación del pueblo, ¿cierto? Entonces por eso vamos a ver si terminamos hoy hasta José, o a lo menos terminar el tema de Jacob, para que hablemos un poquito de todas las maravillas que Dios hizo con José, y cómo con José, independiente de las pruebas, empezó a ver la promesa de Dios, a ver la manifestación de Dios, a ver cómo Dios realmente lo estaba acompañando a él. Entonces vamos a encontrar quién era Jacob. ¿Quién era Jacob? Va a buscar el texto, la Sagrada Escritura. Acuérdense que aquí es con la Sagrada Escritura en la mano. Listo. Va a buscar la Sagrada Escritura y va a poner el capítulo 29. A ver, yo veo bien. Jacob. Capítulo 25, perdón. Capítulo 25. Vamos a hablar un poquito quién era Jacob. Y vamos a hablar cómo Dios, antes de darle esa promesa que ya le había hecho a su papá Abraham, a su abuelo Abraham y luego a su papá Isaac, cómo Dios, antes de darle esa promesa a Jacob, tiene que madurar a Jacob, tiene que formarle el carácter a Jacob, tiene que cambiarle algunas cosas de su personalidad. Y allí es que ustedes van a ir viendo cómo las tribulaciones y las pruebas de la vida, lo que te va sucediendo en el camino, no es para que te vuelvas rencoroso, ni para que te vuelvas triste, ni resentido con la vida, ni para que se te corrompa el corazón. Son porque Dios está, son porque Dios está, de alguna u otra manera, formándote. Está formándote. Y eso es lo que vamos a ver de alguna u otra forma con Jacob. Y entonces, ¿quién era Jacob? Y vamos a leer capítulo 25, Johnny, ¿en qué número? En el versículo 19. Capítulo 25, versículo 19. ¿Listo? Ahí brincamos con... Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Los arameos que vivían en Padán y Arán, Rebeca no podía tener hijos. Así que Isaac le rogó al Señor, imagínense, lo mismo que le pasó a Abraham. Se casó con una mujer estéril. Bueno, pero ¿saben por qué les permite eso? Para que entiendan de que la promesa no se va a dar por esfuerzo de ellos, ni por la mujer más hermosa. No, se va a dar si confían en Dios. Entonces, al ser estéril, le tocaba a Isaac hacer lo mismo que el papá le enseñó, acudir donde Dios y pedir la bendición. Y yo me imagino que cuando Isaac nació, a él le contaban la historia, a él le decían cómo fue que nació. Y eso le suscitó la fe a Isaac. Y por eso, entonces después cuando se consigue su esposa y se da cuenta que era estéril, entonces le ruega al Señor. Dice, Rebeca no podía tener hijos, versículo 21, capítulo 25, versículo 21. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, le rogó al Señor y quedó en embarazo, y mellizos. Es que ese Dios, nuestro Dios es grande. Si esto va a ser así, estoy en el versículo 22, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar en la casa con el Señor. Y le contestó, en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha, desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, el mayor estará sujetado sobre el menor. Llegó
al fin del día en que Rebeca tenía que dar a luz y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamó Esaú. Luego nació su hermano agarrado del talón de Esaú, imagínense, con una mano, y por eso lo llamó Jacob. Y este testigo que está aquí, que estaba agarrado del talón de Esaú, dice muchísimo. Porque entonces ahí nos van a decir de que Jacob le tenía rabia y envidia a su hermano Esaú. Nos va a decir de que Jacob era una persona peleadora. Era una persona peleadora. Tú la vas sacando en conclusión a medida que va leyendo el texto. La personalidad. Y Dios tiene que moldearle la personalidad a Jacob para poder ver la bendición. Y ni siquiera la ve con él. Él sí la ve, pero Dios no la realiza a través de él. La realiza a través de uno de sus descendientes, José. Y para que Dios definitivamente la cumpla, no les voy a contar, no me voy a adelantar, hay una oración que tiene que hacer Jacob para arrebatar la bendición y pedir la misericordia de Dios. Entonces, primero, dentro de la personalidad de Jacob, dentro de esa personalidad, le tenía rabia a su hermano Esaú. Era envidioso con su hermano Esaú, porque el ser el mayor, el primero, el de la primogenitura, quiere decir que la bendición de Dios estaría con el primer hijo. O sea, estaría con Esaú. Y luego entonces nos sigue diciendo el texto. Versículo 27. Listo. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Tercera personalidad, era perezoso. Jacob era un hombre perezoso. Isaac quería más a Esaú. Claro, pues cómo no va a querer si Esaú era el hombre cazador, el trabajador, el que era así como su papá. Por eso lo quería más. Porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca prefería a Jacob. Un día, en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo: por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Por eso, a Esaú también se le conoce como Edom. Bueno, eso no es tan importante. Primero dame a cambio tus derechos. Mire, ese guisito rojo, hay unos textos que lo llaman lentejas. Y por eso dice que Esaú vendió esa bendición de ser el primer hijo por unas lentejas. Pero ¿sabe más bien qué pasó? Jacob le dijo en el versículo 32 que él sí le iba a dar lentejas, pero se las daba. Mire cómo es de aprovechado. Se las daba si él le daba esa bendición. Bueno, yo hice lentejitas bien rico y yo se la voy a dar, pero hagamos un trato aquí. Usted me da esa bendición que usted heredó por ser el hijo, por ser el primer hijo. Y entonces ahí sí lo vi lentejas. Pues como a él no le interesaba mucho eso, él le dijo que sí, él tenía hambre. Y entonces ahí van contando cuántas cosas de la personalidad de Jacob. Era engañoso, era mentiroso, era como esos culebreros en palabras de nosotros. Pero de alguna otra manera, Jacob, siendo perezoso y todo eso, sabía que si la bendición de Dios estaba con él, lo tenía todo. Y nos dice el texto que no quedando contento, su papá ya iba a morir. A ver, ¿dónde está eso? Génesis 25, 27. Bueno, eso ya les conté. El papá iba a morir, ¿cierto? Entonces, eso, capítulo 27, mire. Y como el papá iba a morir, ¿para quién era la bendición? ¿Para Esaú? No era para Esaú. Claro, porque si el papá moría, entonces se le da la bendición al hijo mayor. Y al darle la bendición al hijo mayor, entonces toda bendición caía sobre él. Por eso es que es muy importante uno bendecir a los hijos. Ustedes como papás,
El bendecir a los hijos es muy importante, el bendecirlos de boca, de palabras, y en bendecirlos con nuestras expresiones. Cuando en medio de una discusión usted llegue y le dice a su hijo o a su hija, espere y verá cuando usted tenga hijos que va a sentir que es ser mamá, ahí la está maldiciendo, ahí le está deseando el mal. Espere y verá cuando tenga hijos que la ponga a sufrir para que vea qué es eso, ahí le está deseando el mal. No puede desear el mal a nadie. No puede ni siquiera a sus propios hijos, porque eso repercute sobre los hijos y pues sobre usted por ahí derecho. Por ahí derecho repercute sobre usted. Es que usted es un pendejo, un tal cosa, para no decir groserías, un tal otro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Eso repercute sobre ellos, ¿sí? Usted después lo ve, sí, salieron como tal cosa. Claro, usted lo ve porque fueron sus palabras. Las palabras también nos atan, y el pueblo de Israel lo sabía. Sabía que todo se hacía por la palabra, que Dios creó por la palabra, hizo en la palabra, y que le dio al hombre, a través de su palabra, el valor para atar y desatar, especialmente a sus discípulos, especialmente a sus discípulos. Por eso uno tiene que cuidar lo que dice, lo que habla, cómo habla. Uno debe intentar manejar el tema de la prudencia. Pero ya cerremos el paréntesis. Entonces, Johnny, ¿uno qué hace cuando ha hecho eso? Uno le dice al Señor que uno levanta toda maldición sobre los hijos y que uno bendice a los hijos, que uno le desea el bien a los hijos, a los amigos, que uno desea el bien. Entonces, Isaac en el capítulo 27 ya estaba muriendo, y Rebeca, mire lo que nos dice, versículo 6. Rebeca se dio cuenta de que entonces iba a ser bendecido, pero Rebeca, estando oyendo lo que Isaac le decía a Esaú, ¿cierto? Que se fuera, que cazara un animal, que tal cosa, y que viniera, que ya se iba a morir, que entonces lo iba a bendecir. Por eso cuando éste se fue, al momento de cazar algo para su padre, ella le dijo a Jacob el menor, mira, oí que tu padre está hablando con tu hermano Esaú y que decía, caza algún animal, prepara un guiso sabroso, unas lentejitas, para que este padre parece que tiene hambre. No, sino que en este texto eso es lo que más mencionan, para que yo lo coma y te daré mi bendición, delante del Señor antes de morir. Mire, esta es la palabra clave. Te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a dónde está el rebaño, le dijo la mamá a Jacob. Tráeme 2 de los mejores cabritos. Voy a prepararle a tu papá un guiso sabroso. Esas mamás y alcahuetas hasta ayudó ahí a que el hijo mintiera. Con lo que a él le gusta. Tú se lo vas a llevar para que él se lo coma. Y así te daré a ti, y así te dará a ti su bendición antes de morir. ¿Y qué estaba haciendo el hermano Esaú? Estaba cazando. Estaba por allá bregando a cazar un animal. Pero Jacob le dijo a su mamá, mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tomarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces haré que me maldiga en lugar de que realmente me bendiga. Mire, por un momento Jacob tuvo temor de Dios, pero la mamá siguió con esos planes. Hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que te digo y tráeme ese cabrito. Jacob fue por los cabritos y se los trajo a su madre. Ella preparó entonces un guiso sabroso, bien rico con Isaac, como a Isaac le gustaba. Sacó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, que estaba guardando en la casa, y se la puso a Jacob, ¿cierto? Entonces, versículo 18, entonces Jacob entró donde estaba su papá y le dijo, Padre, aquí estoy. ¿Cuál de mis hijos eres? Preguntó Isaac. El versículo 19, soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, por favor, siéntate, come del animal que he cazado. Bueno, y brincamos al versículo 21. Pero Isaac le dijo, acércate y déjame tocarte, a ver si de veras eres mi hijo Esaú. Versículo 22. Jacob se acercó para que su padre le tocara. Entonces Isaac dijo, la voz es la de Jacob.
Pero los brazos son los de Esaú. Mire, ya estaba entrando en la mentira. Y le iba a robar la bendición a su hermano. O sea, Jacob era mentiroso. Mentiroso. Así que no lo reconoció porque sus brazos tenían mucho pelo como los de su hermano Esaú, pero cuando iba a darle su bendición, volvió a preguntarle, ¿de veras eres Esaú? Sí, yo soy Esaú, respondió Jacob. Versículo 25, entonces su padre le dijo, sírveme, hijo mío, para que coma, y bueno, se sientan a comer los dos. En el versículo 27, cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa, entonces lo bendijo de estas palabras. Mire la bendición. Este olor es de mi hijo, es como un olor de campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino, o sea, que Dios bendiga tu economía. Que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti, que gobiernes hasta tu propio hermano, que se arrodillen delante de ti los que te maldigan, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, los que te bendigan serán bendecidos. Y entonces Jacob recibió la bendición, se va de allí, llega a su hermano Esaú y se da cuenta realmente que su hermanito Jacob le ha robado la bendición. Y entra en ira y busca matar a su hermano Jacob. Y la mamá alcahueta, la mamá llega y hace que se vaya. Y a partir de aquí empieza todo el sufrimiento de Jacob. Empieza todo el sufrimiento de Jacob. O sea, la promesa estaba. Y vamos a ver que la promesa estaba. Vas a ir al capítulo 28, vas a buscar el versículo 13 y el versículo 15. Cuando Jacob se va para... se va para X tierra, no recuerdo la tierra, se va allí a huir de su hermano y también a intentar entonces realizar ese sueño que Dios le había prometido. Empieza todo el sufrimiento de Jacob. Y Jacob comienza a sufrir de cuanta cosa existía. Lo engañan, se burlan de él, se aprovechan de su trabajo. Y voy a empezar a mostrar textos bíblicos, cómo lo engañan, cómo se aprovecha de su trabajo. Es tanto que hasta su propia hija, una de las hijas, la violan. Y los hermanos, los hijos de Jacob, montan una guerra a cazar a ese hombre. Mire, empieza a sufrir un montón de tribulaciones. Y Jacob recuerda que es por toda esa sagacidad con la que ha caminado. Y que si quiere la bendición, sencillamente tiene que dejar de ser tan sagaz. Tiene que dejar de ser tan mentiroso, tan vivo. Tiene que dejar de aprovecharse de la nobleza de otros. Y más bien depender de Dios. Claro, había temor como les había dicho. Claro, tenía fe porque si le pidió a Dios que le diera un bebé para su hija, entonces, un bebé para su esposa, entonces sencillamente ahí está la bendición. Pero mi pregunta es, no estaba maduro para ver la bendición en él. No estaba preparado. Él creía que la bendición se daba siendo igual como era. Mentiroso, engañoso, aprovechado, envidioso, peleador. Él creía que era así. Que era sino tener a Dios y ya. Y hace unos días una persona me escribió en el celular, me decía que aunque ella orara, no experimentaba tanto a Dios. Y uno que conoce un poco de la vida, uno sabe que no es que se esté en gracia, que es muy probable de que haya pecado allí. Claro, es que la bendición se da en su vida y Dios la quiere dar, pero yo recuerdo que lo primero que me pidió el Señor fue entregarle mis pecados. Y dentro de eso me pidió el tema del alcohol. Yo tomaba desde el jueves hasta el domingo. Ay, Johnny, pero Dios sí pide tanto. Sí, es que si tú quieres de Él, Él te pide. O sea, si tú estás en fornicación, en adulterio, Él te pide eso. Él te lo pide.
O si no, entonces cásate con tu pareja. Y si de pronto es que está casado con otra persona, hay que mirar entonces cómo organizar eso o entregárselo a mi Dios y cierto. O si estoy obrando mal, como todo lo que le he presentado de Jacob, entonces necesito reestructurar mi vida, porque esa reestructurada de mi vida es lo que va a hacer que se dé lo que le estoy pidiendo a mi Dios, y es lo que va a hacer que realmente Jacob reciba la promesa de Abraham. La promesa sí estaba, pero Jacob no estaba preparado. Mire que sí estaba la promesa. Uy, casi se me cae el papelito. Capítulo 28, versículo 13. Mire lo que dice allí. También veía, versículo 13, capítulo 28. A ver. Listo. También veía que el Señor estaba en pie junto a él y le dijo. Listo. Pues no voy a leer antes, ¿cierto? Eso es cuando estaba de camino por allá volándose para que su hermano no lo matara. Yo soy el Señor, le dijo Dios. Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre, de tu papá Isaac. Y a ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el pueblo de la tierra, y se extenderán al norte, al sur, al este, al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti, Jacob, y de tus descendientes. Yo estoy contigo, voy a cuidarte donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Mire que la promesa sí estaba ahí. Y entonces él se enamora, ese Jacob llega y se va por donde Lan. Usted va, capítulo 29, versículo 23. Y él se enamora de una mujer. A ver, yo veo cómo es que llama a esa señora. Bien querida. Creo que Jacob de Lía. No, esa no fue. De Raquel. ¿Cómo se me ha olvidado eso? ¿Cómo se me ha olvidado de Raquel? Él se enamora de Raquel. Y entonces él se va allá donde Lan, un familiar de su padre, y se va para allá. Y él feliz, porque después de trabajar, entonces Lan, eso es lo que dice todo el capítulo 29, vamos en el capítulo 29, y yo solamente voy a brincar el 23. Entonces llega y nos cuenta de que Lan le dijo, tú estás enamorado de mi hija Raquel, yo te la voy a dar para que te cases con ella. Uy, el hombre feliz. Jacob estaba matado porque se iba a casar con Raquel. ¿Y cómo es que a medianoche, aunque ya voy a leer el texto bien, se la cambia y le pone a Lía y él se casa? Y después se da cuenta que no se casó con Raquel. ¿Se acuerda que yo le había dicho que Jacob era mentiroso? Ahí le salió otro superior a él. Y eso le va enseñando a él que el mentir, el aprovecharse, no era bueno. Pero por la noche Labán tomó a Lía y se la llevó a Jacob. Jacob durmió con ella. Además, Labán le regaló a Lía una de sus esclavas llamada Silvá para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había dormido con Lía y le reclamó a Labán: ¿qué cosa has hecho conmigo? ¿No trabajé contigo por Raquel? Entonces, ¿por qué me has engañado? Y se acuerda que Jacob también era mentiroso. Eso. Entonces, muchas de las pruebas que comiencen a sucederle es para cambiarle la personalidad, para que él comience a reorientar su vida y entienda que la bendición sí está, pero tiene que transformar, tiene que formar lo que se dice en teología el carácter de Cristo, tiene que formar la personalidad de Cristo. Y entonces, no quedando muy contento, después llega en el capítulo 30, del 1 al 3, la esposa, como no podía tener hijos, Lía, entonces le dice: no, pues acuéstese con la sirvienta y esa va a ser hija mía. Raquel, acuéstese con la sirvienta, esa va a ser
ese va a ser hijo mío. Y luego Lía también le dijo, no, acuéstese también con la sirviente, ese va a ser hijo mío. Él se acostó con una y con la otra y tuvo hijos. Y a partir de ahí, en ese capítulo 30, nos cuenta toda la historia de las 12 tribus de Israel. Cómo es la historia, cómo nacieron, todo. Pero más que eso se le volvió un problema grande a Jacob, con ese montón de mujeres. Se le volvió un problema grande a Jacob. ¿Qué sucedió? Como Raquel no podía tener hijos, entonces Jacob se le olvidó que debía volver a acudir a Dios. Y más bien optó por el consejo que le dieron. Vaya, acuéstese con esa mujer. Y lo que le trajo eso fue olvidar su fe. Olvidar lo que el papá le había enseñado. Entonces se vinieron otros problemas. Otros problemas. Claro, surgen las 12 tribus de Israel porque Dios a través de eso saca cosas grandes. Pero también fue educando la conciencia de Jacob. Fue educando realmente a Jacob a medida que iban pasando las pruebas. Y lo más tremendo, en ese capítulo 31, en el 5:9, llega y nos cuenta que ya Jacob estaba cansado de trabajar para Labán. Ya estaba cansado, ya no quería más. Él estaba viendo que Labán se estaba aprovechando de él. Y entonces sus hijos, los hijos de Labán, ya estaba viendo que él estaba robando. Él ni siquiera le estaba robando. Ya estaba empezando a caminar fiel, como Dios le estaba pidiendo. Ya estaba empezando a caminar noblemente, recto, correcto en sus cosas. Y le dice a él que siempre le había robado, que hasta en dinero le había robado. Ya voy a leer ese texto. Entonces que él decide irse para su casa y que si le quiere dar a Rebeca, bien, y si no, también. A Raquel, perdón, bien, y si no, también. Y más bien estaba pensando en volver a su tierra, donde estaba su hermano, y quería hacer las paces con su hermano. Y entonces ahí es donde él se da cuenta de que este hombre le estaba robando. ¿Se acuerda que yo les había dicho toda la personalidad de Jacob? Mire cómo Dios lo fue educando en las pruebas de la vida. La canción que dice, los caminos de la vida no son como son para que usted crezca. Las pruebas, las dificultades, lo que le pasa, el que le echaron de este trabajo, el que no le negoció, no le funciona así, el que pasó esto con tal jefe, el que tal cosa con tal otro, el que sucedió esto con un hijo, son para que usted vaya formando el carácter de Cristo. Así como Jacob, por eso quería detenerme más en Jacob que en Isaac, porque la historia de Isaac, pues sí, es interesante, pero es más interesante la de Jacob. Voy a leer el texto. Capítulo 31, versículo 5. Me he dado cuenta de que su padre, el padre de ustedes, ya no me trata igual que antes, pero el Dios de mi padre siempre me ha acompañado. Claro, él vio la misericordia de Dios. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado por su papá lo más que he podido. Le está hablando a los hijos de Lam. Y que él me ha engañado y continuamente me ha cambiado hasta el salario. Mire, hasta lo ha tumbado. ¿Y se acuerda cuando Jacob tumbó a su hermano Esaú? Por unas lentejitas. Hasta me ha tumbado, me ha cambiado el salario. Sin embargo, Dios no ha dejado hacerme ningún mal. Al contrario, cuando Él decía, te voy a pagar con los animales machos, todas las hembras tenían crías y machos. Cuando decía, te voy a pagar con esto y esto. Así fue como Dios le quitó sus animales para dármelos a mí. Y entonces, en medio de toda esa frustración que estaba viviendo, llega sencillamente Jacob. Y aquí es donde voy a concluir. Capítulo 32, versículo 22. Antes de eso, Jacob no estaba viendo las promesas, estaba viendo un montón de tribulaciones, pero un montón de tribulaciones. Problema tras problema, dificultad tras dificultad, nada le salía. Pues sí, veía algunas bendicioncitas. Veía que ya tenía a Raquel, pero qué lucha para agarrar a Raquel.
Veía que ya tenía algunos hijos, pero qué problema, se metió como no se debía de meter y entonces ahí tuvo esos hijos. Y ahora que el Señor me iba a dar posesiones y bienes, este señor al que yo le estoy trabajando, tío mío, me está robando. Y él se acuerda de todo lo que ha hecho y en ese capítulo él pasa toda la noche orando, pidiendo la misericordia de Dios, porque pedir la bendición es ir y clamar la misericordia de Dios sobre usted. Es decirle, Señor, no tengas en cuenta mis pecados, pero por favor no quites mi bendición. Y pasa toda la noche orando. Y al final de la noche le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, no me voy de aquí hasta que tú me bendigas. No me voy de aquí. No me voy a ir de aquí. ¿De dónde? Del lugar de oración. Por eso es que todo lo que tú haces se logra en oración. La misericordia la adquieres en oración. La bendición para tu familia la adquieres en oración. El deseo que tienes lo adquieres en oración. Y Jacob volvió a recuperar sencillamente esa bendición ahí en ese texto. Ese sí no lo voy a leer. Lo voy a dejar de tarea a usted para que lo lea. Capítulo 32 del Génesis, del 22 al 30. Allí nuevamente se hace el pacto con Jacob. El pacto que había prometido a Isaac y el pacto que había prometido sencillamente con Abraham. Listo, voy a poner aquí, es que estaba poniendo la positiva. Y entonces cuando hace ese pacto, sus hermanos, sus hijos de rabia, venden a José y se lo traen para Egipto. Y vamos a dejar aquí para después contarle cómo comienza a hacer la bendición con José en Egipto, con las dificultades que tuvo José. Pero mire, Jacob sí vio la bendición, pero la vio con su hijo José. La mano sí está otra vez sobre él, pero a través de su hijo José. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Vea, Dios me los bendiga por abrir el corazón. Dios me los bendiga